¿qué es el dolor? Y la IASP, que es la Organización Internacional para el Estudio del Dolor, lo define como una experiencia sensorial y emocional desagradable vinculada a una lesión real o potencial. O sea, real, que la tenga, o descrita en términos del dicho daño, que significa que puede estar la lesión objetivable o la persona puede sentir dolor igual, aunque no se encuentre una lesión. Y así es que nosotros, acá en nuestro sistema de evaluación, primero evaluamos que el paciente no tenga ninguna bandera roja, esto es bien para los profesionales, y que no tenga ninguna enfermedad grave. Y después, una vez que descartamos enfermedad grave, tratamos de ver qué es lo que le duele, por qué le duele y algo fundamentalmente a quién le duele. ¿Quién es el paciente que trae la enfermedad o quién es el paciente que trae este problema? Y esto es fundamental. Y ahí abordamos lo que nosotros le llamamos la teoría de la complejidad. Es un fenómeno complejo, ya que el dolor tiene una variación, o sea, en las personas intraindividuales, ¿sí? La misma persona puede tener un día un dolor y un día otro. Si me estás escuchando, puede ser que tengas dolor, puede ser que algún día la rodilla te duela más y otro día te duele menos. Y también el mismo problema a una persona le puede generar mucho dolor y a otra le puede generar poco dolor. O sea que es muy distinto con las distintas personas la significación y la intensidad. Y eso tiene que ver con el significado. David Butler, que es un especialista en el tema, dice, y tiene libros, no es lo mismo el dolor en la mano de un pianista que el dolor en la mano de un futbolista, salvo que el futbolista sea arquero. ¿Qué quiero decir con esto? El futbolista, si le duele el dedo de la mano, puede jugar al fútbol, no le genera mucha gran discapacidad, no le va a generar ningún problema importante. Ahora, al pianista es la vida. Y ahí y ahí ese síntoma se empieza a amplificar. Por eso digo, esto no es solo el dolor de las señoras mayores. A un deportista que le duela el tendón rotuliano, que es tratable, es algo que le va a generar una discapacidad terrible. Y tal vez a alguien que no juega al fútbol, que es más sedentario, que le duele un poco el tendón rotuliano, no le va a cambiar la existencia. Y hay también otra cosa que las personas tienen cuando el dolor se vuelve crónico, es lo que se llama sensibilización central. Escúcheme bien esto. Si una persona tiene un dolor por más de 3 meses, el cerebro amplifica el síntoma, es decir, que cada vez le va a doler más. No porque el problema sea mayor, sino porque el cerebro y todo el sistema nervioso central se amplifica, es como que aumenta el volumen de la radio. Entonces se agrega al problema específico la sensibilización, por lo que hay que hacer un tratamiento específico de desensibilización, lo cual es muy importante. Además, las personas con dolor, independientemente de su edad, si el dolor se cronifica, van a tener problemas psicológicos, por así decirlo, o repercusiones psicológicas. Ejemplo, ansiedad. ¿Por qué? Porque no saben qué tienen y porque no saben cuándo el problema va a terminar. Depresión. Si el dolor es crónico y lleva a gran discapacidad, la persona puede estar deprimida. Esa depresión, si bien podemos tratarla con el psicólogo, podemos tratarla con un antidepresivo, no se va a resolver si el paciente no recupera su estilo de vida, si no se recupera de su dolor de rodilla, va a estar deprimido. No es que tenga un problema, sino que tiene un problema en la rodilla y eso le genera una depresión secundaria. No alcanza con ir al psicólogo, hay que resolver el problema de raíz. Depresión, entonces, ansiedad, enojo. Llegan al consultorio así, con cara de enojo, ¿viste? Y enojado el paciente y enojado el familiar. Y a veces están enojados con el mismo médico que lo vio por primera vez. Y eso es normal. La persona cuando no está enojada con la vida, enojada con el otro, enojada con los médicos, enojada con el kinesiólogo, si está enojada porque ve su vida deteriorarse. Entonces, ansiedad, depresión, enojo, insomnio, tienen problemas para dormir. Entonces es una catástrofe. Y encima también les pasa que catastrofizan, es decir, piensan que va a ir peor de lo que va. Y más si se juntan a hablar, especialmente las señoras mayores, se juntan a hablar y se amplifica el síntoma. No, te va a ir mal, vas a quedar en silla de ruedas. Y eso hace que la persona sienta más dolor y catastrofice. ¿Sí? Eso se llama, también tiene que ver con algo que me enseñó un médico, se llama codificación predictiva, esto es bastante técnico. El cerebro
se anticipa lo que va a ocurrir y encima se identifica con lo peor que va a ocurrir. Y eso tiene que ver con la vida de la caverna. Y también en esto de quién es el paciente, tenemos que ver la composición corporal, si tiene obesidad, si tiene sarcopenia, que es déficit de músculo, de lo cual ya he hablado en otros capítulos de este canal y que voy a hablar más adelante. Y otra cosa que tiene mucho que ver es la laxitud ligamentaria. Hay un video específico en este canal, en el canal de YouTube, donde hablo de laxitud ligamentaria y más adelante vamos a volver a hablar ya que el público se renueva. Una vez, entonces, si el paciente vino con dolor, o sea, lo vimos con dolor, vimos qué le pasa, o sea, cuál es su repercusión, evaluamos el problema en sí. Y entonces, si tiene un dolor de rodilla, vemos si le duele caminar, si le duele subir una escalera, si le duele cuando corre, que es la parte mecánica. ¿Qué duele y por qué duele? Hay personas que tienen un dolor que aparece con un movimiento. Ejemplo, levanta el brazo y cuando lo baja se le va el dolor. Lo levanta, le duele, y si lo baja se le va el dolor. Eso se llama dolor mecánico. Y es el gesto lo que le ocasiona el dolor. Ahora, si el dolor es permanente, por ejemplo, es un dolor inflamatorio. Entonces hay que investigar un poco más porque ya posiblemente haya una lesión de tejido, no sea solamente un problema de disfunción. Esto tiene para también hablar más adelante. También así entonces tenemos que diferenciar, ¿sí? Y nosotros los médicos tratamos de diferenciar si el dolor le duele el tendón, si le duele el ligamento, si le duele una articulación, si le duele las fascias, si le duele un disco, si le duele la víscera. Todo eso hay que tratar de armar un rompecabezas para ver a dónde apuntar el tratamiento. Y lo otro es tener en cuenta la teoría de la evolución. Y esto tiene que ver con que generalmente los dolores musculoesqueléticos tienen que ver con nuestras malas posturas en la vida diaria que no son concordantes con la vida o para lo cual evolucionó el esqueleto humano. Es decir, el esqueleto humano y todo el sistema musculoesquelético está preparado para saltar, moverse, la posición de reposo en la cuclilla, todo lo que hacía una persona en la caverna, en el Paleolítico. Y actualmente nos la pasamos sentados detrás de una computadora, lo cual debilita todo nuestro sistema musculoesquelético, nos debilita la zona media, nos debilita los músculos del cuello, nos hace tener una postura encorvada con los hombros hacia adelante, que se llama síndrome cruzado superior, nos hace que se nos acorten unos músculos de las caderas, que son flexores, como el psoas, que se nos atrofien los glúteos, y todo eso es la génesis y el problema que nos da dolores cervicales, dolores lumbares, dolores de rodilla, dolores de cabeza, etc. Entonces tratamos de evaluar cuál es el problema biomecánico para tratar de corregirlo después. Una vez que hicimos esto, hicimos un diagnóstico que es funcional, que es completo, a veces pedimos algunos estudios y tratamos de organizar un tratamiento que se va a basar en darle para el dolor, que es el síntoma, y tratar de corregir las causas básicas, o sea, generales del paciente. Si el paciente tiene una diabetes, tratamos de corregírsela. Si tiene obesidad de base, que se corrija. Tener en cuenta si está deprimido, ansioso, toda esa parte psicológica. Y después enfocar en el tratamiento de, por ejemplo, la rodilla. Si le duele la rodilla, vamos a tratar de bajarle la carga a esa articulación. ¿Cómo se hace la bajada de carga? ¿Cómo se hace la bajada de carga? Bueno, bajando de peso, poniéndole si es necesario una rodillera, ¿sí? Cambiándole si es necesario el calzado. O sea, hay muchas medidas para bajar la carga. En algunos casos, si el paciente es una persona mayor, puede requerir un bastón. Entonces eso hay que evaluarlo. Y esas son medidas que alivian mucho el dolor y no son medicamentos. Y después lo otro que hay que hacer es aumentar la capacidad de carga. De ejemplo, la rodilla. Esto es extrapolable a todas las articulaciones. ¿Cómo puede ser que gane músculo? ¿Sí? Que gane músculo en las articulaciones. Si se le da un programa de entrenamiento que lo puede hacer en su casa, con un kinesiólogo, en un gimnasio, si tratar de que el paciente vaya al gimnasio, si está escuchándome ahí enfrente y no vas al gimnasio, bueno, empezá al gimnasio, no espere a enero, empezá ahora. Hay que ir al gimnasio y hay que fortalecer los músculos. Y ahí también usamos suplementos, que vamos a hablar más adelante, y usamos también lo que se conoce como medicina regenerativa, que consiste, por ejemplo, si hay una lesión de un tendón, ponemos un producto como dextrosa, plasma o concentrado de célula en ese tendón bajo control ecográfico. Ejemplo, esto puede usarse para una tendinopatía de hombro, una tendinopatía en la rodilla,
una lesión lumbar, una lesión cervical, en los tobillos, en las manos también, en las articulaciones temporomandibulares, etc. Aplicamos técnicas de regeneración bajo asistencia ecográfica y eso, combinado con los otros, es lo que va a hacer que el paciente con el tiempo empiece a mejorar.